Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con el profe Joan. ¿Cómo están amigos? Me alegra tenerlos de nuevo en un nuevo video con el profe Joan y que nos dediquemos a aprender. Si estos videos te gustan, si estos videos te encantan, no olvides suscribirte. Yo muy agradecido con todos los que están viendo mis videos, con todo el apoyo que he recibido, con todas las personas que día a día están conectadas con mis videos. No olvides suscribirte y darle me gusta para que siempre estés al día con los videos del profe Joan. Hoy vamos a estar trabajando un tema muy importante. Y ese tema no es nada más que la continuación de otro video que les voy a dejar por aquí, que estuvimos viendo sobre las religiones más importantes del mundo. Pero para entrar a hablar a eso, vamos a hablar un poco del universo. Resulta que el universo tiene aproximadamente 18.000 millones de años, así es de viejo el universo. Y hasta el día de hoy, con toda esa viejera que tiene el universo, el hombre no se ha podido poner de acuerdo en cómo fue creado. Y es de ahí que resultan muchas explicaciones. Algunos recurren a la ciencia para explicar cómo se formó el universo y hablan de una gran explosión llamada el Big Bang, donde se formó todo el universo. Pero hay otros que hablan de las religiones, de un Dios todopoderoso, creador de todo el universo y que nos puso acá en ese planeta que llamamos Tierra. Independiente de lo que creas o no, estas son las teorías que rigen al mundo y hoy vamos a verlas. Y ya tú al final del video podrás decidir en qué crees, en qué no crees, sigue la tradición de tus padres, si tú en verdad tienes una fe en otra cosa o en verdad no crees en nadie. La idea de este video es que conozcamos a las deidades y a las personalidades más importantes de las religiones y a la vez las religiones que no son religiones, que son más bien filosofías y que tienen otro estilo de vida diferente. Y por otro lado está la ciencia, que no es ni filosofía ni religión, pero es una disciplina que trata de explicar todos los fenómenos que ocurren en el mundo. Entonces vamos allá. Para hablar de esto, entonces, lo primero que tenemos que recurrir es a creer o no creer. Si tú crees en una religión y en un Dios, entonces te dices que perteneces a un culto, a una religión teísta. Teísta quiere decir que tiene un Dios que explica el origen del universo. Ahora, si eres teísta, puede ser o monoteísta o politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Monoteísta no es que crees como un monito en todo lo que te dicen, no. Monoteísta quiere decir de uno, mono quiere decir uno. Por lo tanto, un solo Dios para explicar el origen del universo. Y politeísta habla de muchos. Por lo tanto, politeísta es religiones que creen en varios dioses. Entonces, de esta forma, tenemos que el mundo está partido así por las religiones teístas, que pueden ser monoteístas o politeístas, y tenemos también los que no creen en ninguna religión, que se hacen llamar ateos, que quiere decir sin religión, sin Dios, sin un Dios para explicar el origen del mundo o el origen del universo o el origen de todas las cosas. Por lo tanto, estas personas no creen en nada. Y tenemos también las religiones no teístas, que más bien son filosofías de vida que no tienen un Dios creador, sino unas personalidades filosóficas que han enseñado cómo vivir en el mundo. Y de esta manera entonces también son grupos de cultos que se reúnen, pero aunque no creen en un Dios en común, sí tienen unas tradiciones. Vamos entonces a explicar esto. Resulta que el mundo fue partido cuando ocurre una gran, digámoslo así, episodio que hubo en todo el mundo y fue la llegada de Jesús. Cuando llega Jesús se ocurre en el mundo un caos donde se dividen muchas de las religiones y entonces todas las que están basadas en el cristianismo como el judaísmo, el islam, el catolicismo, aunque el islam no es propiamente pues cristiana porque no cree en Cristo, pero vamos a ver que tiene un mismo origen. Todas estas religiones entonces cuando ocurre lo de Jesús, eso crea un gran caos en el mundo y muchas personas se agrupan en estas diferentes religiones. Por lo tanto, entonces, las religiones que tienen como un común a Abraham, que ya habíamos visto que son religiones abrahámicas, entonces podemos decir que tienen un mismo Dios, que es el judaísmo, el islam y el catolicismo, sobre todo el catolicismo y el islam, dos de las religiones
más grandes que hay en todo el planeta. Creen en un mismo Dios, solamente que nosotros le llamamos Dios los del catolicismo y los del Islam le llaman Alá. Y entonces este mismo Dios es el Dios para estas tres religiones que ya mencioné. Pero por otro lado están los no creyentes en un Dios. Y ahí entonces tenemos a los ateos. Los ateos promueven entonces de que no hay ningún Dios y están en creciente movimiento. Se sabe que tenemos más ateos hoy en día que mucho antes. ¿Por qué? Porque a medida que las personas comienzan a estudiar, ir más a la universidad y a todas estas cosas, tienen más acceso a la ciencia y a otras culturas donde ponen en cuestionamiento la existencia de un Dios. Y también muchas religiones como el Islam son todavía muy cerradas en su círculo y ellos castigan fuertemente a los que se salen de su religión. Por lo tanto, entonces, hay un creciente ateísmo en el mundo y una baja también en estas religiones. El ateísmo entonces nos habla entonces de que yo no creo en que existe nada de estas cosas ni que hay ningún Dios. Por otro lado, entonces está muy relacionado con la ciencia, porque los científicos, muchos de ellos entonces tampoco creen en la existencia de un Dios y se consideran ateos, porque pretenden entonces explicar ese momento donde se crea todo el universo a partir de teorías de la ciencia y por lo tanto allí no cabe Dios. Así que muchos de los grandes científicos no fueron creyentes de Dios y muchos otros sí lo fueron. Hasta el día de hoy sigue siendo una experiencia que ni de un lado ni del otro pueden explicar a ciencia cierta la creación del mundo, del universo. Vamos a centrarnos entonces ahora en las deidades o personalidades más importantes de estas religiones. Tenemos la más grande de todas hasta hoy, que es la religión católica. La religión católica y sus tipos de divisiones como los protestantes, que tienen otros problemas con la religión, pero en realidad creen en el mismo Dios y también en Cristo. Entonces tenemos que esta religión promueve a Jesús. ¿Quién fue Jesús? La mayoría de ustedes ya lo saben, Hijo de Dios, para nosotros los católicos, me incluyo yo, último profeta que llegó a la tierra, enviado por Dios, Hijo de Dios, el Mesías, y nos vino a traer un mundo diferente, un mensaje de paz y amor, y nos vino a decir de que Dios envía a su único Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Todos los que creemos entonces en la religión católica aceptamos a Jesucristo como Hijo de Dios y aunque le oramos a Dios, siempre tenemos a Jesús muy presente en nuestros corazones como parte de intersección en nuestras oraciones hacia Dios, porque Jesús vino a dar la vida por nosotros. Pero tenemos también a la religión islámica, que comparte nuestro mismo Dios, pero para ellos Jesús no fue el último profeta enviado. Para ellos, el último profeta enviado recibe el nombre de Mahoma, que vivió más o menos entre el año 400 y 500 después de Cristo. Mahoma, por el arcángel San Gabriel, comenzó a recibir unos mensajes donde venía a decirle los nuevos designios para la religión, en este caso el Islam, y ellos lo consideran el último profeta. Mahoma tuvo varias guerras santas donde logró conquistar la ciudad de la Meca y Medina, donde él vivía, y logró crear grandes revoluciones, digámoslo allí, religiosas. Por lo tanto, Mahoma, entonces para ellos es el último profeta. Y ellos consideran entonces que Jesús fue también un solo profeta, no hijo de Dios, y que Mahoma sí fue el último enviado. Por lo tanto, su religión para ellos promueve otras cosas con su libro del Corán, que fue escrita en muchas de las cosas que Mahoma dijo, y que entonces rigen a esta nueva religión y una nueva forma de ver el mundo. Aunque ellos también, Alá, que es su Dios, el mismo nuestro, lo respetan y respetan también a Moisés y a Abraham como grandes profetas en toda la vida cristiana o en toda la vida de la religión. Tenemos entonces ahí. En los judíos, como ustedes bien saben, entonces el judaísmo reconoce también el mismo Dios en que creemos, pero ellos se diferencian porque para ellos Jesús no fue el Mesías ni el último profeta enviado. Esa es una de las grandes diferencias, aunque hay muchas otras. Ahora, tenemos también entonces las religiones filosóficas que no creen en la existencia de un Dios. Ya esto lo habíamos visto también en otros videos, pero hoy estamos hablando de esas personalidades. Entonces tenemos la corriente más grande de todas, que es no teísta, que es el hinduismo. Para el hinduismo entonces tenemos que hay unos dioses que aunque representan la religión, pues para ellos no son deidades tan importantes como nosotros, porque en la India tienen
cientos y cientos de dioses para todo, para la creación, para la destrucción, para la fertilidad, para un montón de cosas. Por lo tanto, entonces, la religión hinduista habla mucho sobre una filosofía de vida. Y una de sus religiones, que ya también la vimos, más reconocidas es el budismo. Budismo que habla de Buda, que quiere decir el iluminado, una persona que encontró el verdadero camino, así se llama él. Entonces Buda, Gautama Buda, él no es más que un filósofo. Para ellos no es un dios ni creador del universo, sino una persona que a través de la meditación, del sufrimiento y de todo el encuentro propio consigo mismo pudo encontrar ese camino hacia, digamos, un yo interno que me permite estar en paz con la vida y con el mundo. Por lo tanto, Buda, entonces, aunque es un filósofo, y como las religiones chinas también, que tenemos la tradicional china, el taoísmo, el confucianismo, creen en estos filósofos como Confucio y como Lao Tse, que fue el creador del taoísmo. Entonces creen en filósofos que no crearon el mundo, pero sí nos dan una forma de enfrentarnos a él. Por lo tanto, estas religiones no tienen un dios para estas explicaciones, pero sí alguien que les enseñó una filosofía de vida. Es muy importante entender esto, porque entonces el mundo está regido o por estos personajes que tratamos de seguir para mejorar nuestra vida, o por este Dios que nos ha creado y nos ha ayudado a ser mejores personas. En conclusión de este video, entonces, creer o no creer, ¿en qué creo? ¿Creo en un Dios o no creo en ninguno? ¿Sigo la religión que me dieron mis padres, o mejor creo solo en lo que dice la ciencia y trato de explicar la creación del universo desde allí? La verdad, yo nunca podré responder esta pregunta, porque todos tenemos algo que se llama la fe. Una cosa es la ciencia, que habla de hechos y cosas comprobables, y otra es la religión, que habla de la fe, y es creer aunque yo no pueda ver lo que sucedió. Por lo tanto, está en tu corazón si crees en Dios o si quieres seguir a la ciencia. Eso sí, te voy a dar unos puntos importantes a tener en cuenta. Y son: 1. Independiente si crees en Dios o no, haz siempre el bien a todos los demás. Respeta todas las normas que hay en los diferentes lugares. Así tú no creas, si tú vas a una religión y los visitas y tienen una creencia, respeta su creencia. Siempre respeta lo de los demás, y verás que aunque estés en alguna religión o no lo estés, siempre vas a estar en paz contigo mismo. Respeta todas las formas de vida que hay en el planeta, a los animales, a los seres humanos, porque desde todas las religiones y filosofías, incluso desde la ciencia, siempre se habla de preservar la vida. Entonces, si tú sigues estos parámetros, aunque creas o no en un Dios, en una religión, o no lo creas, vas a estar siempre bien contigo mismo y con los demás. Ese es el mensaje que te quiero dejar. Hasta aquí te quiero dejar este video. Espero lo hayas disfrutado y reconocido todas las deidades de las religiones más importantes del mundo. Los quiero mucho, chicos, y hasta pronto.